Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Reiniciando el video, hoy que voy a hablar de Ofun, el Odun de los fenómenos y las maldiciones. Pues bueno, se me reinició el teléfono en medio de cuando había empezado la directa. Así que lastimosamente tenemos que volver a empezar. Entonces, bueno, ya se en vivo en retransmisión. Hoy a la persona que quedaron muy buenos, agradecidos. Entonces, discúlpenme, por favor, si pueden conectarse para atrás, es que se me reinició el teléfono, el Odun de los fenómenos, Ofun, y entonces parece que se contagió el teléfono y no pudimos seguir la directa, tuvimos que tumbar aquella y seguir en esta. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el Gilá Tonte Ofun decía que Gilá, un Odun donde las personas vienen reactivas, donde no podemos apagar la candela de la vida de los seres humanos, porque el Odun como tal es candela, donde habla de las conflictividades no solo internas, sino externas con la sociedad y todo lo que nos rodea. Elementos que nosotros explicamos un poquito más ampliamente en el primer video de esta serie, gracias a las personas que se están conectando atrás, porque se me reinició el teléfono. Y decíamos nosotros que había una persona preguntando en las redes que cuál era el Odun señorial. Buenas noches, Ali, cuál es el Odun señorial de Dilogun. Y nosotros, con el mayor respeto, en la vertiente de nosotros, el linaje de nosotros, siempre nos explicaron que aunque trabajamos la numerología, eso quiere decir que en el sentido de la mayor importancia, el 1 es más importante, el 2 es más importante. No, eso tiene otras explicaciones que no vamos a dar de manera por aquí, pero en el caso de nosotros, al decir gracias, buenas noches, en el caso de nosotros, en Ofun nació todo. Así coincide la literatura y así coincide también nuestra tradición. En Ofun fue donde nació todo. Dice que es el principio de todas las cosas. Hermano, buenas noches, obrigado. Es el inicio de todas las cosas y donde hablan todos los. O sea, Ofun es como el vientre de la madre, porque Ofun significa ausencia de claridad. Ofun significa la nada, ¿verdad? Y entonces Ofun viene a ser así, metafóricamente, por llamarlo de alguna manera, el vientre de la madre, nos ha criado en mano y y de ahí nace todo lo demás. Eso significa Ofun como concepto, pero en Ofun, que ya sabemos que nació en los fenómenos y hasta el teléfono se nos contagió, en Ofun tiene varias indicaciones como Odun que nos deja para nosotros poderlo valorar de mejor manera, ¿verdad? Y Ofun indica el robo. Ofun indica el no jurar en falso ni echarles maldiciones a tus hermanos. Estos son elementos que Ofun nos deja a nosotros ver como Odun para nosotros podernos proyectar en la conversación. Ofun también marca la discriminación de la persona por alguna cosa y para perjudicarle, ¿verdad? Estos elementos hablan de Ofun a partir de la relación de Ofun con los fenómenos, a partir de la relación de Ofun con la mujer, a partir de la forma menesterosa en que Ofun, en unos casos se le dice Ofun, en otros casos se le llama Badalá, el creador, queridos hermanos y hermanas, el creador, no nos olvidemos de eso. Ofun, esa relación conflictiva que nos habla de la persona menesterosa, de la persona que es retraída, de la persona que muestra una cara para la calle y otra dentro de su casa, de la persona que en ciertos y determinados momentos no trata bien a la mujer, de la curiosidad femenina que hace descubrir aquellos secretos que Ofun tenía guardado en un escaparate que resulta ser una especie de caja de Pandora en este lenguaje medio católico que empleamos ya todos nosotros. En esta relación en el otro pataquí de Ofun Tonte Ordí, donde Badalá sale y tenía resguardos de los fenómenos,
Y cuando llega a la casa por ciertas y determinadas manipulaciones que le hicieron otros orichas, ya los fenómenos estaban regados por el mundo, lo cual no pudo controlar. Cuestiones que se le dice de la manera de que Obatalá cometió errores en la creación, y precisamente por estos errores que cometió Obatalá en la creación es que estos fenómenos salieron al mundo, ¿verdad? Y también por estas situaciones que sucedieron es que se explica el echarle la maldición, el despreciar, porque en ciertas zonas de algunos pataquíes, hablando de Ofún, se habla de que Ofún desprecia a la mujer precisamente porque, y la maldice precisamente porque por su curiosidad es que se destapan los fenómenos que él tenía bajo su custodia. Ofún, por supuesto, queridos hermanos y hermanas, y quiero que lo entendamos, no tuvo hijos. Ofún no tuvo hijos en nuestra tradición. No tuvo hijos, el pataquí así lo refiere. Por eso es que es menesteroso. Y por eso hay que entender, hermanos y hermanas, que hay tradiciones en Cuba que todavía cierran a la persona, no solo en Oché. Es malo, cierran más en Ofún que en Oché. Eso hay que entenderlo. Y precisamente porque la misma descripción de Lodun en los pataquí dice que era menesteroso y que no podía tener hijos. Que él no podía engendrar hijos. Por eso él compra la hija de otra persona para poder tener a su antojo y a su disposición. Lecturas que hay que hacer de un lado para otro para poder entender bien por qué razón Ofún compra la hija de otra persona por cierto y determinado tiempo. Quizás vamos a pensar bien en el sentido de que como no podía tener hijos, esta hija le iba a traer, esta señorita le iba a traer cierta alegría a su casa. Pero ¿para qué comprar una señorita si tiene una señora en su casa? Son elementos que tenemos que pensar y que nos tiene que despertar a nosotros la suspicacia, ¿verdad? Estos son elementos que Ofún nos dice a nosotros como Odun para nosotros poder iniciar la conversación. En Ofún nace la sabiduría, surge la sabiduría, por supuesto la maldición, las enfermedades extrañas también como el cáncer, parte de los fenómenos que tiene Ofún, así como la codicia por la fama y por el dinero. En Ofún nace la codicia por la fama y por el dinero. Cuando hablamos y definimos a Ofún, hablamos de una gente menesterosa, de una gente retraída, de una gente huraña. Y todas esas son las características propias de las personas que son codiciosos. Y los codiciosos o las codiciosas son aquellas personas que son también acumuladores compulsivos de riqueza porque le dan cierta sensación de poder sobre los otros seres humanos. ¿Verdad? Fíjense que sea el lujo de poder comprar una niña para poder tener una niña en su casa, independientemente a que su imposibilidad de concepción le daba cierto matiz de inclinación a ser dadivoso con los niños. Pero para ser dadivoso hay que tener, por lo tanto es de esa gente que nosotros por lo menos en Cuba le decimos tacaño. ¿Cómo se dice en Venezuela? Tacaño también es que se le dice en Venezuela. Entonces son gente tacaña que en su palacio lo tienen todo bajo control. Y voy a ser honesto, queridos hermanos y hermanas. Cuando yo vivía en Cuba, yo trabajaba en un laboratorio. Y allí fue uno de los trabajos que hice. Allí yo conocí una persona que no voy a decirle el nombre, no vaya a ser que me vea por internet y está vivo todavía. Esa persona se casó con una amiga en común que era doctora de medicina legal. Es doctora de medicina legal en Cuba. Y este señor es el propio Ofún en la vida. Este señor, yo me acuerdo que un día fui a su casa, no me acuerdo por qué razón fui a su casa. Y este señor tenía una botella de aceite. Y estoy hablándote en la época en que Cuba había, no en la época en que Cuba no había. Tenía una botella de aceite. Y este señor, esta doctora, que al final lo dejó, por supuesto, cada vez que utilizaba el aceite, él le hacía una marquita a la botella de aceite. Porque ella misma me la enseñó, me decía, mira lo que dice, mira. Y lo ponía en color rojo, de manera tal que tú no lo podías borrar, ni mucho menos. Entonces, estas cosas, lo codicioso, dice que en Ofún tiene una gran preponderancia
en la gente. Este señor era el propio Ofún en la tierra. Entonces, como decíamos, todos estos elementos ya nos dan idea de la conversación que vamos a tener, ya sea hombre o mujer. ¿Por qué? Porque le decía yo a un amigo ahorita, y precisamente estábamos hablando de Ofún. Si entendemos la conversación para el hombre, estamos hablando del menesteroso, del retraído, del codicioso, del ambicioso, de aquel que le gustan los niños, de aquel que tiene cosas escondidas bajo resguardo para que nadie lo vea. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la mujer, podemos estar hablando de una mujer curiosa. Podemos estar hablando incluso de la frustración femenina por la insatisfacción que le produce lo codicioso y lo tacaño que es su esposo, y sobre todo por la insatisfacción personal porque su esposo no le puede dar un hijo y prefiere, en vez de buscar la solución, alquilar, comprar y adorar a otros niños y no a los niños propios, llevarlos hacia su casa, por lo cual la conflictividad que se puede armar ahí puede ser muy grande. Son elementos que Ofún a nosotros nos hablan de partes conflictivas de este orden que muchas veces no se toca. Solo nos vamos a lo básico, a lo elemental, y es lo que vamos a explicar ahora a partir de los refranes que todos conocemos. El que maldice, lo maldicen. Así es sencillo. Si Ofún o el personaje de la historia maldijo a la mujer por haberle destapado esa caja donde tenía bajo custodia los fenómenos, ella también lo pudo maldecir ahí perfectamente. Y la enseñanza que nos da a la vida es que nosotros no podemos vivir maldiciendo a las personas ni deseándoles mal, porque sencillamente esas cosas vienen de regreso y con más fuerza. Eso nos habla Ofún. Ofún nos dice que aquel que juega pierde la casa y pierde el dinero. Parte de los fenómenos de la vida, parte de esos fenómenos que surgen, el juego del azar, por llamarlo así, vamos a irnos por aquí, por el juego del azar. Y aquel que dice que juega, ¿cómo es, mi amor? El que juega por obligación pierde por necesidad, en el sentido de que usted es dado a los juegos del azar, usted es dado a las cosas del azar, y en esta manera de ver la vida al azar mismo, usted puede, entendiendo que todo para usted es mercancía, incluso sus hijos, su esposa o su esposo, su casa, los bienes que durante muchos años usted ha atesorado, producto de su trabajo, ¿no? Vamos a decirlo así. Usted es capaz de perderlo todo por la codicia de querer abarcar y tener cierto poder sobre los otros seres humanos. Sí, no hay problema. El que me quiera ver, que me vea, y el que no, que me vea en retransmisión. Yo no tengo... Dice Ofún, queridos hermanos y hermanas, aquí vemos el pacto entre Q y su ahijado el médico. Lo mismo que vamos a ver en un orden subsecuente, posterior, donde hay un refrán que dice que Olofi manda las enfermedades, pero también manda las curas. Y hablamos de la paridad de las cosas de la vida, la paridad de las cosas de la vida, donde debe existir uno, donde debe existir otro, donde debe existir la vida, donde debe existir la muerte, para que el proceso natural de la misma no se detenga, que hace que nosotros sigamos viviendo en el proceso natural. Gracias, Aline, hermano, gracias a las personas que no nos abandonan y que nos ven. Entonces, estas cosas habla en Ofún. En Ofún habla la nada. La nada quiere decir nada, y es precisamente porque nosotros le hemos dicho que Ofún es la ausencia de claridad. Ofún es la nada. Y la nada inspira, queridos hermanos y hermanos. En Ofún habla de desobediencia de la persona con la responsabilidad que se le da a partir del hecho que ya les contamos a ustedes de los errores que cometió Obatalá en la creación. En Ofún habla la avaricia de la persona en la vida, avaricia que le puede llegar inclusive al camino de perder la vida, porque no tenemos sentido de límite de las cosas,
El avaricioso es una persona igual que el codicioso, igual que el tacaño, porque el tacaño es aquel que resulta que no quiere compartir nada, pero sí lo quiere acumular todo. El avaricioso es igual. El avaricioso no tiene límite, todo lo desea, todo lo quiere para él, para ella, porque también puede ser mujer, y no le importa los sentimientos de nadie, no le importa absolutamente nada. Eso nos habla en Ofún. Ofún, sin embargo, también desde el punto de vista positivo nos dice que la sabiduría es la belleza más refinada del ser humano. Aquella sabiduría que nos permite a nosotros, queridos hermanos y hermanas, ponderar nuestras reacciones ante la vida. Aquello que en el Yilá se nos es prohibido precisamente por la misma candela que el Odum carga y que nos lleva a reaccionar de manera desmedida. Aquí el Yilá, Ofún nos dice a nosotros que la sabiduría es la belleza más refinada del ser humano y que tiene que ver con el saber vivir la cosa. No es el conocimiento nunca es completo, porque el conocimiento solo abarca un ámbito, todo que puede ser conocimiento en cualquier ámbito en que nos desarrollemos, pero sin embargo el sabio es aquel que puede manejar todos los aspectos de la vida de manera correcta, aquel que sabe callar, aquel que sabe esperar, aquel que es paciente, aquel que se hizo sabio, aquel que se hizo rey por ser paciente. Entonces la sabiduría es también entendernos a nosotros en las diferencias que tenemos como ser humano y respetarnos y aprender a convivir. Aquello que vemos hoy desgraciadamente, que como se dice en Cuba, que parte el alma y desfigura el rostro, ver como personas con recorrido, personas con experiencia, nos estamos largando los pellejos sin necesidad de ningún tipo. Solo, digo yo, no sé, se me ocurre, y con el mayor respeto a todos y a todas, solo por rating, porque al final no sé qué beneficio más allá de rating se puede sacar de estas cosas. Seguimos. Entonces dice Ofún que delante de una mujer no te olvides de tu madre. ¿Y cómo te vas a olvidar de tu madre si Ofún? Nosotros acabamos de explicar que en nuestra tradición Ofún es el Odum madre, donde todo se gestó desde la nada. Todo empieza en la nada. Así resulta ser el vocabulario. Todo empieza desde la nada. Entonces usted no se puede olvidar de aquella persona que desde la nada nos creó, aquella persona que desde la nada nos cobijó, nos alimentó y nos trajo a este mundo, porque aquella persona que nos hizo todo lo que hemos mencionado, gracias a esa persona, nosotros estamos aquí hoy y poseemos una corona en nuestra nariz. Pero además de eso, acuérdense, queridos hermanos y hermanas, quién es la persona que puede entrar al bordón de la hocha a levantarnos sin siquiera tener santo coronado, ni mano orula, ni nada de eso. Acuérdense eso. Dice el viento, yo no puedo matar al rey, pero sí puedo volarle el sombrero. Dice Ofún, por lo menos te puedo molestar en las circunstancias de la vida. No te puedo matar, no te voy a matar, porque solo Olofi es el que decide quién vive o quién muere. No creo en esas cosas de que yo hago cierta y determinada hora y se murió fulano de tal, no, para nada. Se murió el que Olofi decidió que tenía que morirse. Entonces, pero por lo menos sí puedo molestarte, sí puedo perturbarte desde el punto de vista espiritual, porque sabemos que estas cosas existen. Por eso es que dice la muerte que ella nunca está lejos ni nunca está cansada. Algo parecido así, como he repetido muchas veces, que el mundo es una cabaña donde Iku es la finalidad. Por lo tanto, la relación de Ofún aquí con Egun, con Iku, es fundamental, y siempre traigo a colación aquellas palabras de mi madrina, que además tenía este Odum, que me decía que Ofún era el único de los Odum que podía ir del mundo de los vivos al mundo de los muertos sin ningún tipo de dificultad y sin ningún tipo de problema. Y resulta, queridos hermanos y hermanas, que ella misma me explicó lo que después a ella le sucedió.
Es decir, tú quieres ver una persona característica de Ofun, bueno, que caiga en un hospital. Y tú vas a ver que esa persona, eh, de momento, parece que está muerta. Y a poco rato se levanta como si nada hubiera sucedido. Así, y así le sucedió a mi madrina Isbaela en Tonu. Mi madrina por un momento parecía que estaba muerta y al otro día tú ibas y estaba normal. Y estaba normal y así duró hasta que Ochun se la llevó en su seno. Entonces, estos elementos son importantes donde la paridad, no la disparidad, la paridad entre la vida y la muerte se transforman como un mal necesario o como un bien imprescindible en Ofun, donde la muerte le dice a la vida, si tú mueres, yo trasciendo sobre ti, ¿verdad? Pero la vida le responde, si yo vivo, trasciendo sobre el mal necesario que tú le haces a este mundo. Pero para que el mundo sea mundo, tienes que existir tú y tengo que existir yo. Así de sencillo. Fíjense qué refrán o qué más grande que encierra la esencia misma de Ofun como Odun. La relación entre la vida, la relación entre la muerte. Ofun nos habla de eso. Igual que Ofun nos habla de la madre, por eso Ofun nos dice que aquel que le roba un gato a una gata, siempre la maldición de esta lo va a perseguir. ¿Y cómo no va a ser así? Si además de la dificultad para poder procrear, usted le va a robar un niño a una madre, seguramente la madre va a defender con la vida su criatura. Y Ofun nos habla de estos elementos. Pero Ofun por otro camino, ya que hablamos, fíjense, de lo menesteroso, de lo huraño, de lo tacaño, de la maldición, no estoy diciendo que las personas que tienen que hacer esta aclaración, no estoy diciendo que las personas que la persona, ¿verdad? Y Ofun, en uno de sus caminos, nos habla de la persona huraña, porque nos habla del camino de la alegría cuando no estaba llena, cuando la alegría no se sentía precisamente alegre. Y valga el trabalengua este. Entonces, si la alegría fue por adivinación, porque no estaba llena, no se sentía feliz, quiere decir que la persona bajo el influjo de este Odun, por este camino, no es feliz. La persona es retraída, la persona puede ser amargado, la persona puede ser retirado de la sociedad, un huraño, un ermitaño o una ermitaña. Ofun también nos habla de la persona, de aquella persona que siempre fue vivaz, de aquella persona que siempre fue fuerte, de aquella persona que siempre mantuvo una valentía ante la vida y que cae en desgracia por una enfermedad determinada y que lastimosamente la sociedad nos desecha. Y cuando esta persona logra recuperarse de la vida, a incorporarse a la vida, lejos de venir con ciertos sentimientos de comprensión hacia los seres humanos, hace como el leopardo, viene aún más reforzado, viene aún más violento, más fuerte, más depredador para acabar y vamos a decirlo así, hasta vengarse de las personas que en un momento determinado no le prestaron la ayuda. Ofun nos habla de la preparación que tenemos que tener nosotros ante la vida, porque la vida es una guerra constante, la vida es una jungla donde sobreviven los más fuertes, desgraciadamente, a través del camino de Okun cuando quería recuperar sus armas. Entonces, yo no estoy hablando de las armas físicas, ni machete, ni cuchillo, ni pistola, ni nada de eso. No me gusta a mí recalcar en las cosas negativas y violentas de los Odun ni de la vida, sino de la preparación que tenemos que tener nosotros en la vida. Primero, para evitar los problemas. Segundo, para sortear los problemas. Y tercero, para enfrentar los problemas de la mejor manera. Porque aquellas personas que están bien preparadas desde el punto de vista mental y desde el punto de vista físico son los que mejor enfrentan la vida. Y enfrentar la vida significa enfrentar los problemas. Ofun, como Odun, nos explica a nosotros cómo se combinaron los Odun. ¿Cómo se combinaron los Odun? Ofun nos habla a nosotros de la tirada doble de Dilogun,
de otros aspectos que no podemos mencionar por aquí, en el sentido de que serían aún más profundos, porque develan, pueden develar secretos, y no vamos a entrar en contradicciones, no vamos a entrar en contradicciones con nadie aquí, porque hay diferentes versiones, diferentes visiones de Dilogun, de quién es el dueño del Dilogun, quién lo creó, a quién se lo dio. Y esta parte del Odun la vamos a obviar, porque no vamos a crear un mal necesario, como dice Ofun, ¿verdad? Ofun también nos habla de la persona cuando quiere tener vida placentera y de la necesidad de realizar los goces necesarios. Nos habla de la persona que se convierte en un mal necesario, aquella persona que tiene 7 capas, que hace llorar, aquella persona que hace alterar la vida, aquella persona que es como que nadie lo quiere tratar, pero finalmente se hace imprescindible a través del camino de la cebolla. Son elementos importantes. Son elementos importantes que tenemos que tener en cuenta en Ofun. Y casualmente, bueno, este elemento de Ofun es la combinación de los Odun, de cuántos Odun era, de cómo eso puede ser un tema de un seminario que podamos dar, como ya dimos los anteriores. Así que el que esté interesado, nos escribe y montamos el seminario y lo hacemos sin ningún tipo de dificultad. Estas cosas las habla Ofun. Ofun tiene sus propios pataquíes, por ejemplo el de la araña mágica y la sabiduría de Orula, que tenemos que estudiar. Y ustedes saben, hermanos y hermanas, que por el YouTube estamos subiendo periódicamente pataquíes. Michael García, gracias por estar presente, querido hermano. Muchas gracias. Son elementos que ustedes saben que en nuestro proyecto los vemos siempre desde el Odun simple. Nosotros los hablamos desde el Odun simple, desde el Odun picado. No perdemos nada con esto, queridos hermanos y hermanas. Hay mucha sabiduría en el Odun picado que perdemos cuando inmediatamente nos vamos al Odun compuesto. Yo solo, no para el debate, ni mucho menos, repito, mi mayor respeto para todas las versiones, linajes, tradiciones que existan, porque esto es una religión de iglesia, de casa. Entonces, yo siempre les digo una cuestión de lógica. Cuando usted lanza el Dilogun, usted que se está haciendo ocha, usted lanza un solo Odun. Y yo, el Osba o el otro Osba, lanza el Odun que lo acompaña. Entonces, eso es una discusión, un tema de conversación muy importante entre los bases, porque también escuché decir que llega la OLS Lofi es el Odun compuesto. Bueno, pues muy buen tema para que los bases que regularmente nos ven calladitos, escondidos o participando, pueden desarrollarlo en sus propios proyectos. Entonces, en Ilá, Tonti Ofun, queridos hermanos y hermanas, como Odun compuesto, ya. Lo bueno se vuelve inmejorable y lo malo se vuelve bueno. O sea, lo bueno se vuelve inmejorable. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que ese elemento o esa acción que usted está haciendo es tan buena que ya no se puede mejorar. Porque cuando tratamos de mejorarlo, sencillamente ya se vuelve malo. Y yo recuerdo, hermanos y hermanas, y me gusta utilizar siempre estos recursos, que alguien una vez dijo que si un jefe estaba en un puesto por 20 años, ¿por qué lo iban a cambiar si todo lo estaba haciendo bien? Recuérdense usted que por lo menos en Cuba, cuando una persona lleva muchos años en un puesto, tratan de cambiarlo para que no se acomode, etcétera. Pero resulta que la persona, si lleva 20 años en el mismo puesto y esa persona lo ha hecho excelente y ha habido progreso, y ha habido innovación, y ha habido desarrollo, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si lo que venga atrás no lo va a mejorar. Entonces, así mismo sucede
en la vida. Si lo que usted está haciendo es bueno y llega al límite de lo inmejorable, no trate de ponerle otro sello, no trate de imitar a nadie porque sencillamente va a fracasar. Puertas que tienen oído, puertas que tienen ojo y paredes que tienen oído, dice Eguilá Tontiofún. Puertas que tienen ojo, paredes que tienen oído. La problemática con los vecinos, eso es una cosa que no podemos evitar y que forma parte de la cultura de nosotros los seres humanos. Las cosas hay que guardarlas dentro de la casa, hay que discutirlas dentro de la casa, hay que discutirlas dentro de la casa lo más callado posible o por lo menos con la madurez posible que nosotros los seres humanos podemos llevar en el desarrollo de nuestras relaciones íntimas y familiares. Recuerden, hermanos y hermanas, que aquí nosotros hablamos del orden, no de la persona, no lo personalizamos. Estamos tratando de explicar para que cada cual vea lo que Yilá y Ofún aportan al orden compuesto. Aprendiz de todo, maestro de nada. Eguilá, Tonti, Ofún. O sea, resulta ser aquella persona que va por la vida, oye, hermano y hermana, hagamos una autocrítica todos y todas. Aquella persona que va, se hace ocha en una casa y tiene buenos mayores, no estoy hablando de las personas, no, tiene buenos mayores y los tiene vivos, pero resulta ser que se modernizó. Yo no tengo ningún problema con lo moderno. Para los hermanos y hermanas que lo critican, lo moderno hay que utilizarlo porque son los tiempos que nos toca vivir. No podemos nosotros quedarnos en el pasado, tenemos que seguir evolucionando igual que evoluciona el Dilokun. Entonces, aquella persona que se hace ocha, tiene buenos padrinos, tiene buenos hermanos, tiene buena tradición y resulta que se moderniza con la internet y empieza a confabular en contra de su propia gente. Cuando empieza a contraponer lo que alguien dice por aquí en contra de su linaje, no, hermanos y hermanas, no, respete lo que sus mayores le dicen, sobre todo cuando tienen conocimiento y cuando tienen argumento, porque a la hora que a usted le toca hacer una ceremonia, usted no va a hacer un pedacito que le enseñó fulano y un pedacito que le enseñó mengano y un pedacito que le enseñó su padrino o su madrina. Entonces al final usted no sabe ni lo que usted está haciendo, no sabe ni de los fundamentos de lo que usted está haciendo y se convierte en un aprendiz de todo el mundo, pero un maestro de nadie. Y dice un Odun que aquel que no ha tenido un alumno no ha vivido. Entonces, ¿qué le va a transmitir a usted? Piense en eso. Eguilá Tontiofún, el poder de su majestad, la muerte. El poder de su majestad, la muerte, donde Ofún tiene una fortaleza impresionante. ¿Por qué? Porque todos los orichas, todo el mundo discutiendo las cosas intrascendentes de la vida. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién es más grande? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene más red? ¿Quién tiene más y quién tiene más y quién tiene más? Y llegó Lofi y dijo, ninguno tiene nada. Aquí quien va a prevalecer sobre todo, incluso sobre ustedes mismos, es la muerte. Así de sencillo. Porque el mundo es una cabaña donde la finalidad es Iku. Entonces, ¿de qué vale? Explíquenme, queridos hermanos y hermanas, ¿de qué vale si al final todos vamos para el mismo lugar? ¿De qué sirvió? Concentrémonos en nosotros mismos, en nuestras vidas, y no desde el punto de vista egoísta. Yo no estoy hablando de ser egoísta, estoy hablando de desarrollar nuestras vidas, de desarrollar nuestras propias potencialidades sin estar malgastando en tiempo en cosas intrascendentes. ¿Qué pasa? 200.000, 400 seguidores. ¿Te moriste? ¿Y qué hicieron los seguidores? ¿Se fueron para otro lugar? Y díganme si es verdad o es mentira. Porque lo que está transmitiendo, aunque puede parecer verdad, la finalidad y el objetivo no lo es. Y entonces Eguilá Tontiofún te lo dice clarito, en el poder de su majestad la muerte. Olofi le dijo al rico, al que tenía dinero,
No, porque yo tengo dinero, sí, pero para tú tener ese dinero significa la pobreza de mucha gente. Entonces, ¿de qué tú te puedes alegrar en la vida? No, porque yo soy muy sabio. Sí, pero tu sabiduría está basada en la ignorancia de mucha gente. ¿De qué tú te alegras? ¿Tú te alegras de compartir tu sabiduría o de la ignorancia de las personas? Ahí se las dejo. Eyilá, Tonti, Ofun. Por eso Eyilá, Tonti, Ofun nos dice que el desconocimiento nos hace cometer falta. No podemos partir a la primera. No podemos volvernos locos a la primera. No podemos encandilarnos a la primera. Tenemos que conocer. Y conocer significa hacernos todas las preguntas apropiadas para poder tener los elementos para decir si es verdad, si es mentira, o por lo menos si se apega a lo que realmente, Danielito, gracias por estar presente, a lo que realmente nosotros creemos, a lo que realmente nosotros pensamos. Y la Tonteofun, las canas se respetan, queridos hermanos y hermanas. En el video anterior que se me cayó, que yo por razones de internet se me cayó, decía las canas se respetan. Voy a hacer un pequeño acto aquí y siempre llamo la atención sobre eso. Voy a poner un ejemplo. Iniciamos a una persona, yo no lo recomiendo, nunca lo he recomendado ni lo recomendaré, a no ser que sea una cosa de vida o muerte. Así, iniciamos a una persona que tiene mucho más experiencia, que tiene más experiencia, así se dice correctamente, que nosotros ante la vida. Una persona que peina cana. Voy a ponerle el ejemplo claro. Una muchacha de 25 años le hicieron santo a los 2 años. Tiene un recorrido, no tiene un recorrido, tiene muchos años de santo y le dio por empezar a parir y se le acercó una persona mayor y sí, yo te voy a hacer santo, van, ya derecho, y le hizo santo a la persona. Bien. Dígame sinceramente y de verdad, a ver si me doy a entender o si me explico mejor. ¿Qué experiencia de la vida le va a transmitir esa muchacha a esa mayor? ¿Qué consejo de la vida le va a dar? Aquí no se trata, hermanos y hermanas, cuando se habla de las canas que se respetan, en mi humilde opinión, no se trata de años de consagración. Se trata de años de recorrido en la vida. Y hay que tener mucho cuidado para eso. Mucho cuidado para eso. Y en eso creo que a veces nos portamos soberbios. Por eso yo le digo siempre, y a mi ahijado y a las personas que conozcan, nunca inicien una persona mayor que usted, de más experiencia. Porque eso nunca va a terminar bien. Eso no puede terminar bien bajo ningún concepto. Repito, a no ser que lo amerite una situación determinada. Pero si no, no lo haga. Deje que otra persona mayor lo inicie para que la relación se pueda efectuar de manera correcta hacia los dos polos. Porque resulta ser que la palabra padrino y madrina tiene que ver con ser papá o ser mamá. Y cómo nosotros vamos a ser papá o mamá de personas que tienen 20 o 30 años más que nosotros de recorrido en la vida. Solo para la reflexión se lo dejo, queridos hermanos y hermanas. Los malos pensamientos, los malas acciones, y la tonteofun. Despojémonos de los malos pensamientos para no cometer malas acciones. Tratemos de buscar siempre las cosas positivas en la vida. Siempre las cosas positivas en la vida. Cuando suceden estas cosas, estas disparidades, esta verborrea desplegada de manera locuaz por todas las personas que están en las redes, a veces unos contra el otro o unas contra otras, porque es en todos los sentidos. Lo único que nos llenan es de odio, lo único que nos llenan es de rencores, de malos sentimientos, de malos pensamientos, y después le transmitimos a las personas, a la 1, a las 2, a las 3, a las 8, a las 800.000 que nos vean, qué es lo que le estamos transmitiendo.
le estamos transmitiendo algún conocimiento religioso, le estamos transmitiendo algo positivo, o estamos dando de verdad a denotar que somos una tradición, una religión en decadencia, y con todas las posibilidades de desaparecer de la faz de la tierra, no por ella, sino por lo que las practicamos. Si no somos amigos, pues cada cual siga su camino. Si usted no ve positivo lo que yo digo, pues siga su camino. Si usted no practica lo que yo no practico, pues siga su camino. Si usted me ofende por aquí, yo no lo voy a ofender, porque no tiene ningún sentido que personas que nos encontremos a la distancia nos caigamos a insultos por aquí cuando no tenemos la posibilidad de intercambiar unos cuantos golpes y de quitarnos la picazón, como se dice vulgarmente. No tiene sentido. Entonces no nos llenemos de eso, porque los malos pensamientos solo nos van a dar malas acciones. Egilá Tontiofún, aquel que persiste, vence. Pero persiste ¿en qué? ¿En qué vamos a persistir nosotros, queridos hermanos y hermanas? Yo, en nuestro proyecto de mi esposa y mío, solo tratamos de decirle que persistan en las cosas buenas de la vida. La vida es muy cortica, muy cortica, para perder tiempo en lo malo, para hacer fijación en lo que Leguá le ponía a Lebó en Ordito Ontiofún. Así es, Ailín, a palabras necias, oídos sordos. No vale, no tiene sentido. Lo único que hacemos es perder el tiempo. Entonces, aquel que persiste, vence. Vence en lo que uno identifica en la vida, que es su meta, que es su propósito en la vida. Porque todos nos hicimos, por lo menos los que estamos iniciados, creemos que nos hicimos un santo, o nos hicimos ocha con un propósito, perdón, con un propósito, y es aquel que nos llenamos de salvar a la humanidad, de salvar a una comunidad religiosa. Entonces, insistamos en las cosas buenas, insistamos en eso, pero insistamos en nosotros mismos, sacar lo mejor, para que las personas que en un momento determinado se sientan atraídas, se sientan inclinadas, sientan el llamado de Oricha, puedan ver lo positivo y no lo negativo, que desgraciadamente es lo que está abundando en las redes sociales entre nosotros los hermanos. Dice Gilato Antiofún que no se puede coger la tierra y a la vez lavarnos la cara. No se puede coger la tierra y lavarnos la cara, porque hablando del orden práctico, la tierra nos va a ensuciar las manos, y las manos, cuando le llevamos a la cara, nos va a ensuciar la cara. Entonces no se puede hacer, no se puede andar en misa de procesión, como se dice, o con Dios y con el diablo. O usted anda limpio en la vida, o usted anda sucio, porque lo limpio no se lía con lo sucio, así como lo sucio no se lía con lo limpio. Y eso apliquémoslo en todos los ámbitos de la vida, queridos hermanos y hermanas. Eso es que cuando usted identifica algo que va en contra de su moral y de sus principios, usted lo desecha. Eso para usted es lo sucio. Cuando es algo positivo que se identifica con sus principios, usted lo acoge, usted participa. Eso es lo limpio. Y es lo que tenemos que nosotros identificar como seres humanos para no tener tantos problemas en la vida. Eilaton Teofún. La persona es tan cortante que se corta a sí mismo. O sea, es tan huraño, es tan retraído, es tan codicioso, es tan ambicioso, es tan extraño que uno mismo se hace daño porque se aísla, porque se señala, porque se
se estigmatiza como una persona no diferente, sino contrario a todo. Y cuando uno es contrario a todo, nada le va bien. Es así de sencillo, queridos hermanos y hermanas. Cuando uno es contrario a todo y uno se vuelve en un opositor por placer, nunca le va a ir nada bien en la vida. Los hijos tienen que oír y hacer lo que los padres le dicen. Nunca al revés. Hoy en día vemos la mala formación de las personas en el sentido de que ya no quieren respetar. Se ha roto el orden lógico, se ha roto el orden cronológico de las cosas, donde ya los hijos no respetan a los padres. Y lo voy a ligar a este aspecto tecnológico. Hoy un niño de 7 o 8 años es capaz de manejar un teléfono, una computadora con una velocidad tremenda. Y nosotros que ya tenemos cierta edad y peinamos canas, nos damos el lujo de decir, no, ya mi tiempo pasó. No, queridos hermanos y hermanas. El tiempo no se acaba hasta que no se acabe. Jorge, gracias por estar presente. El tiempo no se acaba para nosotros hasta que no se acabe. El ocupar, el saber no ocupa espacio. ¿Quién dijo que porque tengamos cierta edad nosotros tenemos que quedarnos atrás? Cuando nos quedamos atrás en la vida, en el conocimiento, en la preparación, nos pierden el respeto. Nos convertimos en aquello que no queremos ser, unos seres humanos obsoletos. Y cuando nos convertimos en unos seres humanos obsoletos, como ya les dije, hasta nuestros hijos nos pierden el respeto, porque con qué ellos van a buscar en nosotros la sabiduría que ellos no tienen. La sabiduría que ellos no tienen. Entonces, no nos resistamos al desarrollo, adaptémonos y créanme, queridos hermanos y hermanas, que cada uno de ustedes tiene la posibilidad de estar actualizado y eso es independientemente de la edad, independientemente de la época, queridos hermanos y hermanas. Engilá Tontio Fun. Las canas se respetan, los hijos deben de seguir los consejos de los padres. Seamos buenos padres, demos ejemplo a nuestros hijos con nuestras acciones, no con nuestras palabras. No es aquello de que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Así de sencillo. Tenemos que saber qué es lo provechoso para nosotros y qué de eso provechoso nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos para que el legado como ser humano sea bueno y sea positivo. Eilaton Teofún. Eilaton Teofún tiene sus propios pataquíes, pataquíes que también nos dan otras riquezas. A mí, gracias, gracias. Eilaton Teofún tiene sus propios pataquíes que nos dan otras riquezas, otra visión más importante. Incluso Eilaton Teofún, pataquí, nos habla del ahorro. Nos habla del ahorro de aquella persona que iba, que incluso hasta quería quitarse la vida, por lo tanto hablamos hasta de suicidio. Aquella persona que tenía tener una situación económica difícil y complicada y decide terminar con su vida. Pero antes de terminar con su vida, va por adivinación, esa persona tenía 5 centavos. Le hacen un esbozo, le dan unas recomendaciones y le dicen, venga mañana. Al otro día esa persona logró reunir un centavo más. Venga mañana y al otro día llegó a tener 7 centavos y así sucesivamente día por día iba subiendo centavo a centavo su riqueza hasta que decidió y se dio cuenta que en el cumplimiento de los esboces y en el apego a la enseñanza de lo que le dicen sus mayores, él podía llegar a lograr cierta riqueza. Por lo tanto, desechó la idea de el suicidio. El Gilato Antofún, que nos habla de la economía también, no solo en este Pataquí, sino habla en otro Pataquí de Yemayá de sus inquilinos, donde Yemayá también quiso suicidarse porque no le pagaban. Porque no le pagaban. Y cómo haciendo el bo, realmente los inquilinos empezaron a pagarle y ella pudo sobrellevar la situación económica y desechar la idea de
del suicidio. Tiene otro pataquí que personifica mi manera de ver en la maldición, y lo estamos viendo en la maldición de Santa Perico, o ya como maldice a Santa Perico porque por su ruido le provocaron susto a su hijo enfermo, el hijo enfermo que falleció. Por lo tanto, estamos hablando de la pérdida de un niño por un susto, pero de la maldición hacia eso que le provoca el susto a ese niño que fallece. Son elementos importantes, así como pataquía morforibale a Orbe, como Orbe, queridos hermanos y hermanas, lejos de pedir bendiciones, fíjense cómo el hecho de la maldición se ve reflejado en estos pataquíes de diferente manera. Orbe, lejos de pedirle bendición a Olofi, le pidió que le echara una maldición pero para que todo el mundo después pudieran rendirle morforibales y no pudieran prescindir de él, como no podemos prescindir de Orbe en nuestra tradición, en nuestra ceremonia. Son elementos que Egilá Tontiofún nos habla a nosotros desde el punto de vista de Odun compuesto, teniendo la integración de Egilá y de Ofún como Odun simple, y cada cual aporta lo suyo en esta composición de lo que hemos hecho, en esta pequeña exposición que hemos hecho del Odun de Egilá Tontiofún. Como siempre, espero haberles traído un poquito más de explicación, quizás algunas cosas que, que no sabíamos la podemos manejar. Agradecidísimo nuevamente, antes de terminar, a todas las personas que participaron en los seminarios. Quizás hagamos algún otro seminario. No nos gustan hacer seminarios grandes ni, ni de larga duración. Son seminarios, vamos a decirlo así, pequeños, breves, para consagrados, donde hablamos de cosas que no se pueden decir por esta vía, como por ejemplo lo que habla Ofun acerca de Dilogún, quién tenía la bolsa del conocimiento, por qué la tirada doble de Dilogún, y otros elementos importantes que no se pueden decir por razones obvias por estas vías, pero que mediante seminarios privados sí se pueden transmitir, porque quizás muchas personas no lo sepan y aún así manejen el Dilogún sin tener este conocimiento. Como siempre, nuevamente le agradezco a las personas que nos pudieron ver y a aquellas que nos vean en transmisiones también, a aquellas que la puedan compartir. Triplemente agradecido a todos ustedes por vernos un ratico y dedicarnos un pedazo de su tiempo a mi esposa y a mí. Como siempre les digo, que las ludios batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Oba en mi oríate y fa hola olo batalá. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren en este mundo. Un abrazo.